La guía número 2 de geometría trata sobre puntos homólogos. En la guía viene explicada todo lo que corresponde a la parte teórica. Sin embargo, en términos sencillos, es de la siguiente manera. Cuando se tiene dos figuras geométricas y una es una transformación de la otra, por ejemplo, la simetría que fue la simetría axial, que fue la que aparecía en la guía número 1, los puntos homólogos corresponden a parejas de puntos que están en los lugares correspondientes de cada figura. Si estamos hablando de la simetría, como la simetría axial, que es la que están familiarizados por la guía 1, sería de la siguiente manera. El punto A es homólogo del punto A' porque son las reflexiones en este caso. Básicamente están en el mismo lugar. Si observamos este triángulo de color verde, el ángulo A es el ángulo más angosto. Lo mismo va a pasar aquí con el ángulo A'. Normalmente se identifican con la misma letra y se agrega esta comilla que se leería A' para indicar que A es el homólogo de A'. Sin embargo, no es obligatorio. Perfectamente aquí se pudieron haber utilizado letras diferentes como M, N y P. Igual seguirían siendo homólogos. Entonces, si aquí en vez de tener esta A, yo tuviera N, entonces diría que A es el punto homólogo del punto N. Cuando estamos trabajando con simetría cumplen las siguientes características. Se pueden trazar rectas o segmentos de homología, que serían estas líneas punteadas. Y la distancia que exista del punto original, en este caso el punto A, hasta el eje de simetría, va a ser la misma que la distancia del eje de simetría a su proyección, que en este caso es su punto homólogo, el A'. Eso quiere decir que si aquí mide 5 unidades del punto A' hasta el eje de simetría, también tienen que haber 5 unidades. Si del B hasta el eje de simetría hay 8 unidades, van a tener que haber 8 también del eje de simetría hasta el B'. Y eso es lo que viene ahí con respecto a las rectas de homología, que se pueden trazar esas rectas y la distancia va a ser la misma. Si estamos viendo este otro caso, las rectas no vienen trazadas, sin embargo se puede identificar claramente que aquí tenemos un ejemplo de simetría axial, es decir, una reflexión, y el homólogo del punto A sería el punto A', el homólogo del punto D, el punto D', y así sucesivamente, y ustedes pueden agregar esas rectas o segmentos, en este caso, porque no los estamos haciendo infinitos, de homología. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer en ese folleto? Básicamente es identificar los pares de puntos homólogos. La respuesta sería como esta. A mayúscula, que esto se lee punto A, es homólogo de A', en este caso, que sería la primera pareja. Lo mismo con B, que sería el homólogo de B'. Bueno, ustedes no tienen que anotarlo todo porque es de completar, entonces es nada más leer el enunciado que tienen ahí y completar con el correspondiente. Solo que hay un pequeño detalle. Si ustedes se van a la parte de la práctica, van a notar que las figuras no coinciden. No es como aquí, que si yo trazo estas líneas perpendiculares al eje de simetría van a calzar perfectamente. Se parece más a estas imágenes de aquí. Entonces, básicamente el procedimiento es exactamente el mismo, nada más que estos de aquí arriba son ejemplos de simetría axial iguales a los que venían en la guía 1. Y esto es otro tipo de simetría que se llama simetría central. Este tema de simetría central técnicamente no se estudia en el colegio. Sin embargo, lo anotamos de esta manera para que vean que los puntos homólogos existen no solo en simetría axial, sino que en cualquier par de figuras que comparten algún tipo de transformación geométrica. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que como no tenemos una recta de simetría y tenemos más bien un centro, lo que va a pasar es que la figura va a quedar, dicho de palabras sencillas, de cabeza con respecto a la otra. Vean que aquí teníamos el ángulo agudo, que sería, bueno, en realidad dos de estos son agudos, pero el menor de los ángulos agudos, que era el ángulo A, estaba apuntando hacia abajo, y en la otra figura el ángulo más pequeño está apuntando más bien hacia arriba, es decir, jamás va a calzar. Entonces, un error común sería notar que C sería el homólogo de A', cuando esos no coinciden, porque si son homólogos tienen que estar en ángulos que midan lo mismo. Entonces, aquí en este caso es lo mismo de arriba, nada más hay que seguir esas rectas que habría que trazar. Aquí ya vienen marcadas, que sería de C a C'. Entonces, en realidad no va a cambiar nada porque se están utilizando también lo que serían la nomenclatura de utilizar el mismo nombre de punto, nada más que agregándole esa comilla. Por lo tanto, aquí tendríamos, si tuviésemos que anotar la respuesta, sería igual. C es homólogo del punto o de
el punto C'. Ok. Y así sería. Básicamente no cambia absolutamente nada. Nada más tener cuidado. Porque como les dije, un error común es que si aquí yo tengo el punto X y aquí tengo el punto P, a veces dicen el punto X es homólogo del punto P. Porque son los dos los que están más arriba en cada dibujo. Acostumbrados a que fuera lo mismo que cuando se está trabajando con la simetría axial, que es este de aquí. Sin embargo, hay que tener cuidado e identificarlos correctamente. En ese caso, lo que se hace es trazar estas líneas que atraviesen el centro de simetría y van a continuar. Veamos que si seguimos esta línea del X, este sería el homólogo de X. Podemos llamarlo en este caso Z. Entonces, en este caso la respuesta sería X es homólogo del punto Z. Y eso sería básicamente lo que corresponde a identificar pares de puntos homólogos en transformaciones en el plano. Para el de la práctica de ustedes está relativamente simple porque no se parece a este segundo que hice aquí, que estoy utilizando letras diferentes, sino que es más similar a este primer caso, que utiliza la misma letra, nada más que agregándole la comilla. Entonces, lo que tienen que tener cuidado es no hacer esto y que venga la comilla dos veces. Yo no puedo decir que C' es homólogo de C' porque son el mismo punto. Recuerden que la comilla es para distinguir los dos puntos diferentes porque en un mismo plano no podemos tener dos puntos que tengan el mismo nombre. Por eso es que si aquí ya tengo C, yo no le puedo volver a poner a este C aunque sea el mismo. Incluso si es que estoy moviendo este triángulo de un lugar a otro, igual tengo que cambiarle el nombre a este punto y agregarle C' si voy a estar representando los dos al mismo tiempo. Y eso sería todo lo que tienen que manejar para poder resolver la práctica sin ningún tipo de problema.